se están dando cuenta que los MMOs desde hace unos años se están yendo a la mierda y nadie está haciendo nada por intentar mejorar el género. Que la comunidad se ha acostumbrado a que nos den MMOs de un solo jugador, que prácticamente las características que hacen a un MMO ya casi se han perdido. Se han perdido los buenos valores de un MMO. Se ha perdido en intentar mejorar en gremio la sociabilidad, la dificultad, la diversidad, la innovación, pero sobre todo se ha perdido la pasión en los MMOs por parte de los desarrolladores y por parte de la comunidad, porque ahora se contentan con cualquier mierda. New World fue un boom en sus primeros 3 días y después se fue a la mierda. Lost Ark podría decirse que es bueno a su manera, ya que es un RPG, pero sigue sin tener los tintes de un verdadero MMO. Y entonces, ¿qué va a hacer la comunidad? ¿Qué va a hacer el género de MMO? ¿Seguir estancado? ¿Seguir yéndose a la mierda? ¿O va a intentar un equipo de desarrollo y una casa de desarrollo para un MMO? ¿Va a intentar mejorar el género? ¿Va a tener los huevos bien puestos para intentar mejorar el género, innovar y ser diferente? Pues bienvenido. Ese MMO que lo está intentando se llama Ashes of Creation. Un MMO que postula a ser un verdadero MMO, como era en la época dorada, pero siendo inteligente y sabiendo que tiene que adaptarse a la modernidad. Porque vean las cosas como son. La tarjetita, el billetito, ahora manda. Creo que, no sé, pues de los últimos 5 MMOs masivos, buenos, con popularidad, que han salido en los últimos 6 años, 7 años, todos han dependido de la tarjeta. O casi todos. Esos MMOs no han tenido una sociabilidad, han sido súper dependientes de los group finders, de la búsqueda de gente para hacer raids. No tienen nada que ver con los MMOs verdaderos. Un MMO donde tú sientas que con tus compañeros, con tu equipo, estás creciendo, donde tú sientas tu progresión, donde tú sientas que una historia es innovadora, es diferente, donde los contenidos son únicos, donde se ve la diferenciación en cada parche y se ve la mano del desarrollador intentando mejorar el MMO parche a parche, mes a mes, season tras season. Pues todo eso es lo que está intentando ahora mismo Ashes of Creation con su estudio de desarrollo Intrepid Studios. Yo no te voy a mentir, yo no te voy a decir que Ashes of Creation es lo mejor que vas a ver en los últimos 10, 15 años, para nada, pero sí te puedo decir que Ashes tiene los huevos que ni una otra casa de estudio o desarrolladores han tenido para estar intentando mejorar el género, para estar intentando tener nuevas ideas para mejorar las cosas. Tampoco te voy a dar una explicación vasta de lo que es Ashes of Creation, ya que de seguro habrás visto muchos videos sobre eso, o vas a ver muchos videos sobre eso. Yo te voy a dejar en la descripción del video los que para mí son los mejores videos que describen Ashes of Creation. Pero lo que sí te puedo decir es que yo, con mi experiencia de unos 5 años siguiendo el proyecto,
hablando con los desarrolladores, teniendo la oportunidad hasta poder hablar con Steven, te puedo decir que Ashes of Creation es un proyecto pasional, un proyecto como se veía hace 15, 20 años, donde los desarrolladores querían hacer cosas innovadoras, querían poner su propia mano. Ustedes ya sabrán que el CEO, el principal contribuyente, el accionista mayoritario es Steven. Y Steven, que es un jugador que tiene aproximadamente unos 20 años jugando MMOs, si no es un poco más, está totalmente metido en el proyecto. Ha ido creciendo poco a poco desde el 2015 que tuvo la idea hasta ahora, porque así se debe hacer. Cuando tú comienzas siendo un estudio indie, tú no haces las cosas de la noche a la mañana, sino con una progresión para ir mejorando poco a poco. Ellos han tomado unos 2 años prácticamente resolviendo solamente ideas y formulando preguntas a la comunidad de MMOs para saber qué es lo que desean como un MMO. Porque para los desarrolladores de Intrepid, que son muy pasionales, lo primero es hacer y crear un verdadero MMO con las características tanto de la old school como de la new school, para crear no el MMO definitivo, sino el MMO que la comunidad merece. Entonces, si ustedes me dicen, ¿quieren apoyar a un MMO que no se esfuerza, que no intenta mejorar el género, que no intenta ser diferente, que no intenta depender de su tarjetita, que no intenta sacar mejores contenidos parche tras parche o season tras season, o prefieren apoyar a un estudio indie que intenta mejorar las cosas, que trabaja con pasión, que intenta hacer lo posible hasta donde ellos pueden para mejorar el género, porque de eso se trata. Se trata de mejorar el género, porque Ashes of Creation, cuando salga, no se va a saber si va a ser bueno o malo, porque puede ser que los jugadores nuevos de MMOs no les guste eso, o puede ser que los jugadores de la old school ya no quieran jugar eso porque ya jugaron hace años. No se sabe, pero ellos mismos, como Intrepid Studio, como los desarrolladores que quieren tanto los MMOs, ellos mismos se están arriesgando, le están poniendo los huevos que se necesita para poder lograr sus objetivos y sus metas, que es crear un verdadero MMO, tanto que la comunidad como ellos estén orgullosos de eso. Eso es Ashes of Creation. Así que no les voy a pedir que lo apoyen sin conocerlo. No les voy a pedir que crean en lo que dicen ellos sin conocerlos. Si es que ya los conoces y sabes de su trayectoria y no los apoyas, ponte a pensar 2 veces. Porque en verdad se necesita apoyar a Ashes of Creation, porque ellos lo están intentando. Le están metiendo huevos. Te guste o no te guste, es el estudio y son los desarrolladores que le están metiendo los huevos para intentar mejorar el género. Y si no conoces Ashes of Creation, tampoco te voy a pedir que lo apoyes. Te voy a brindar información sobre él, video tras video. O si quieres, puedes irte a otro creador de contenido y buscar información sobre Ashes of Creation. Pero sí te digo una cosa. Aquí se respira, se come, se caga pasión. Ashes of Creation es un proyecto pasional, como dije al comienzo. Y con un proyecto pasional puede que sea el mejor o puede que sea el peor. O es blanco o es negro.
No hay la mitad, no es gris. O lo da todo o muere. Pero de eso se trata la pasión. Y si no apoyamos eso como una comunidad que amamos los MMOs, entonces, ¿qué nos va a quedar? ¿Seguir apoyando a Blizzard? ¿Seguir apoyando a Amazon Games con su New World? ¿Seguir apoyando la tarjetita de Lost Ark? Yo de verdad, se los digo sinceramente como un jugador que ama los MMOs, yo me voy por la pasión. Yo quiero apoyar a Shadows of Creation, porque yo sí sé, en estos 5 años he visto su crecimiento. Y yo, si me lo permiten, les voy a demostrar a ustedes, video tras video que voy a ir subiendo sobre la información de Ashes, les voy a demostrar esa pasión. Mi nombre es MyBro Viajero, yo soy su hermano de ustedes y pueden contar conmigo para lo que deseen. Un gusto, mis hermanos, mucha pasión en su vida y mucha energía positiva. Se me cuidan, mis hermanos. Que tengan un buen día.